investigaciones de la NASA señalan que estamos consumiendo las reservas mundiales de agua subterránea a un ritmo alarmante. Los recursos hídricos del planeta se enfrentan a graves amenazas originadas por la actividad humana. ¿Qué haremos cuando el agua se acabe? En nuestro país, según el Instituto Integración, cada peruano aproximadamente necesita o consume 50 litros de agua para sus necesidades esenciales. Hoy nos preguntamos si los peruanos somos conscientes y cuidamos el agua que recibimos. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Cuidemos el agua. Este recurso no se acabará. El aumento de las temperaturas provoca la evaporación del agua. Los océanos entrarán en ebullición. Somos responsables de conservar y proteger los recursos naturales. No existe buen uso del agua. Necesitamos más valores ambientales. No existe cultura preventiva sobre el cuidado del medio ambiente. Hay falta de conciencia sobre la importancia del agua. No más contaminación ambiental. Cada día los glaciares desaparecen. Miles de personas en el mundo carecen de este recurso. Cuidemos el planeta que dejaremos a nuestros hijos. ¿Los peruanos somos responsables con el cuidado del agua? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Sofía Castro Salvador. Ella es coordinadora de programas de Global Water Partnership Sudamérica y docente de la Universidad Católica del Perú. Bienvenida. Gracias. Quisiera preguntarte si somos conscientes, los peruanos, nuestros compatriotas son conscientes de ese cuidado con el medio ambiente y en especial del cuidado del agua. ¿Existe esa responsabilidad? Bueno, la pregunta es bastante grande, ¿no? En general, todavía creo que no hay una real conciencia de lo que significa el cuidado del agua. Creemos que el agua es inagotable y por lo tanto hacemos un despilfarro de ello. Prueba de ello, por ejemplo, en los meses de verano, en febrero, ya menos mal se están disminuyendo la costumbre de los carnavales, de tirar agua mediante globos o por baldes, ¿no? Ahí hay un gran desperdicio del agua. Mucha gente todavía cree que el agua viene del grifo. No hay una conciencia desde dónde proviene el agua, y las aguas provienen de las cabeceras altas de la cuenca. Ahí es donde se generan las fuentes de agua, se cuidan, se preservan, y normalmente no conocemos eso. No sabemos que hay guardianes del agua que todo el tiempo están sembrando y cosechando el agua para que en las ciudades o las zonas rurales podamos tener acceso al agua potable o en general agua para cualquier tipo de consumo o cualquier actividad económica. Pero creo que todavía estamos en conocer un poco más acerca de lo que significa el cuidado del agua. ¿De dónde proviene el agua del planeta, ahora que lo has mencionado? El agua normalmente viene de las cabeceras de cuencas, ¿no? Ahí es donde se originan las aguas, digamos, superficiales, pero las aguas también se originan en las napas freáticas, en el subterráneo. Y a propósito del video que tú mencionabas, o lo que tú mencionabas al inicio, efectivamente hay una sobreexplotación del agua de los acuíferos, y eso es, digamos, muy grave, porque es una fuente de agua que estamos agotando. Al sur de Lima, ¿no?, en la región de Ica, ya hay un problema muy fuerte de escasez hídrica producto de la sobreexplotación de los acuíferos. Y eso básicamente para poder alimentar o poder generar una actividad como la agroindustria, ¿no? Con las consecuentes, digamos, pérdida del recurso y potenciales conflictos por el uso del agua. Ahora, para que todos los televidentes tengan un poco claro el tema de los acuíferos, estos son almacenes, ¿verdad? Así es. Almacenes de agua subterránea. Esta agua se aloja, digamos, en los acuíferos, y luego estos acuíferos abastecen ¿a qué parte de la población mundial? ¿A gran parte de la población mundial? Sí, no tengo el dato exacto, pero sé que el agua subterránea, digamos, es fuente importante del agua que consumen las personas, pero sobre todo el agua superficial, la que viene de los ríos, de las lagunas, la que proviene del deshielo de los glaciares.
Esa es el agua más importante que consumimos nosotros. El agua del subterráneo, de los acuíferos, es una reserva de agua, pero que la estamos sobreexplotando producto de las actividades económicas que sostienen este modelo de producción y consumo. Claro, es difícil la gestión de esta agua subterránea, ¿verdad? Por lo que has mencionado. Exacto. Por un tema también de sobreexplotación y luego viene la contaminación. Exactamente, sí. Bueno, ahí en general, tanto para el agua superficial como para el agua, digamos, del subterráneo, no hay una gestión coordinada del agua. Y ese es un problema que no solamente sucede en el Perú, sino en el mundo entero. No hay una coordinación intersectorial para el uso del agua. El agua siempre es muy sectorializada. Si, por ejemplo, queremos agua para riego, pues es el Ministerio de Agricultura el que está, velando que esa agua llegue para este sector. Si es un agua para la actividad industrial, pues ahí tenemos a un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Industria, ¿no? Entonces, todavía hay una visión muy sectorializada del agua y eso es lo que está haciendo perder un poco esta visión integradora del uso del agua, porque el agua tiene que ser vista como un recurso que tiene que, alimentar y ser fuente para cualquier tipo de usos del agua, ¿no? Poblacional, minero, industrial, agrícola, etcétera. En algún momento el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mirto Mongese, mencionó la importancia, ¿no?, de normar, sobre todo en esta extracción sostenible del agua subterránea. Usted ha mencionado un tema importante, Ica. ¿Qué pasa con los valles de Ica? Claro. Ahí, pasa algo interesante, ¿no? Por un lado, Ica en los últimos años atraviesa un proceso económico bastante interesante, de pleno empleo. ¿Qué significa? Que casi toda la población de Ica tiene un empleo, y un empleo, que proviene de las agroindustrias o de las empresas que están destinadas a la agroexportación. Pero claro, ¿a costa de qué? De un uso, agresivo del agua que está en el subterráneo, porque recordamos Ica está ubicado en un desierto y no hay, agua suficiente para poder alimentar o poder regar todas esta agroindustria tan grande que existe. Ahora, en el norte también hay un proceso también de crecimiento de las agroindustrias. No sé hasta el momento cómo está el tema del uso del agua. Pero en el caso del Ica ya el tema se está agudizando, ya ha habido un llamado desde la Autoridad Nacional del Agua para poder proteger los acuíferos de Ica, ¿no? Porque hay un proceso de estrés hídrico muy muy fuerte que se nos viene, ¿no? Y además que se acelera por el proceso de cambio climático en el que ya estamos inmersos, ¿no? Ahora, el crecimiento de la población, la densidad demográfica, ¿también influye en el tema de los acuíferos subterráneos? Totalmente, ¿no? En general, para el uso del agua, el crecimiento urbano desordenado y el incremento de las actividades económicas generan una alta demanda del agua, de todo tipo de agua, superficial, subterráneo, etcétera. Y claro, cuando no existe el agua superficial, pues uno utiliza el agua de los acuíferos o del subterráneo, ¿no? Pero sí, en el caso de Lima, por ejemplo, Lima ya ahorita estamos cerca de 9 millones de limeños viviendo en esta zona. Recordamos que Lima también está ubicada en una zona desértica y con un nivel de producción por encima del 50%. ¿No? Lima produce más del 50% del Producto Bruto Interno, más del 80% de los impuestos, más del 70% de las industrias, comercio y servicios se encuentra en Lima. Entonces hace un uso muy fuerte del agua, ¿no? Y Lima es parte de la vertiente del Pacífico, y a pesar de nuestra riqueza hídrica que existe en el país, existe una distribución desigual de las aguas. La vertiente del Pacífico solamente tiene disponibilidad de menos del 2%, 1.8% para ser exacto, y aquí es donde vive el 75% de la población y se genera más del 50% de la producción, por lo tanto con una alta demanda en temas de agua, ¿no? ¿En algún momento Lima se puede quedar sin agua? Si no se toman las previsiones necesarias, vamos a enfrentar un problema de escasez hídrico más adelante, ¿no? Recordemos, el año pasado la Autoridad Nacional del Agua hizo el último estudio sobre derretimiento de glaciares, y en este estudio se señaló que más del 40% de los glaciares se han derretido, es decir, las lenguas glaciares se han alejado, ¿no? Eso significa que en un momento del tiempo va a haber mucha agua, ¿no? Producto del glaciar se van a crear muchas lagunas. De hecho ya ha habido un incremento interesante de lagunas,
Pero si no hay un sistema de almacén, de reserva, de cosecha, como dicen los andinos, del agua, esa agua va a perderse y se va a ir al mar. Y la consecuencia es que los niveles del mar también se van a elevar, ¿no? Y eso puede traer mucha catástrofe a su vez, ¿no? En el contexto del cambio climático, los principales efectos de se van a traducir en el agua. Inundaciones, sequías, y con derretimiento de glaciares esto se puede ahondar aún más. Más del 40% de los glaciares se han derretido, de los glaciares de nuestro país. Exactamente. Recordemos que nosotros tenemos una cantidad importante de glaciares en la zona tropical, ¿no? Y es bien importante lo que hemos perdido, ¿no? ¿Y esto en el lapso de qué tiempo? ¿De cuántos años? Esto me parece que es en relación al último inventario que se hizo en los 90, me parece. Entonces ha habido una pérdida bastante importante, ¿no? Para que todos los que nos están viendo y escuchando tengan en cuenta y sepan de esta importancia, de la magnitud de que más del 40% de glaciares se hayan derretido en nuestro país, ¿qué representan los glaciares para los seres humanos? Los glaciares son la principal fuente de agua. Eso es clarísimo, ¿no? Y estamos perdiendo agua que podría ser directamente consumida para la población, que es la prioridad 1, y para las actividades económicas. Y lo que estamos haciendo es que el agua se pierda en el mar. Y claro, en algún momento cuando ya no vamos a tener agua disponible, vamos a tener que emplear nuevas tecnologías. Por ejemplo, desalinizar el agua del mar, que actualmente todavía es una tecnología muy cara, ¿no? Pero se está usando, ¿verdad? Se está usando, sí. Ya en el sur me parece que hay una experiencia interesante sobre esto. Países árabes me parece que también. Así es, también, así es. Pero todavía es una tecnología, en proceso de mejora, y 2, todavía es un proceso muy costoso, ¿no? Pero hay otras técnicas también para sembrar y cosechar agua, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían esas técnicas? Por ejemplo, las amunas, ¿no? O las zanjas de infiltración. Nosotros, como Universidad Católica y como Global Water Partnership, venimos implementando desde el 2013 un programa que se llama Agua, Clima y Desarrollo, y es un programa regional para Sudamérica. Y en el caso de Sudamérica se eligió Perú para hacer el programa piloto. Y en este programa lo estamos desarrollando en la subcuenca de Santa Eulalia, que es una cuenca estratégica para la ciudad de Lima, porque aporta aproximadamente el 53% del agua para la cuenca del Rímac, la cuenca principal de la ciudad de Lima. Y Santa Eulalia representa no solamente la seguridad hídrica para la ciudad, sino también la seguridad energética, porque ahí están ubicadas las principales hidroeléctricas, pero también es seguridad alimentaria, porque ahí están también basados las principales, agricultores, ganaderos, etcétera. Entonces tenemos ahí una combinación bien interesante de seguridad hídrica, alimentaria y energética que tenemos que proteger. Y para eso se pensó en este programa de Agua, Clima y Desarrollo que desarrolla Global Water Partnership. Y uno de nuestros componentes es pensar en proyectos innovadores y sostenibles. ¿Eso qué significa? Proyectos que tengan que ver con los recursos naturales, pensar en que sean sostenibles, es decir, que la misma población pueda hacerse cargo de estos proyectos una vez que nosotros nos hayamos retirado de la zona. Nosotros simplemente somos una suerte de puente, ¿no? Les damos algún proceso de fortalecimiento de capacidades, pero son ellos los que conocen estas tecnologías mejor que nosotros. Partimos de sus saberes previos, de sus saberes locales, y lo que hacemos es dialogar con los conocimientos actuales. En lo que te mencionaba hace un momento, esta tecnología, por ejemplo, de la zanja de infiltración, es una técnica muy antigua, que lo que hace es, en ciertas pendientes, en laderas, se hacen como una suerte de acequias, de canales, y ahí se va reservando el agua de la lluvia, para que en momento de la sequía esa agua pueda ser utilizada para el consumo poblacional y para las actividades económicas. ¿Se están viendo ya los resultados, por ejemplo, de este programa? Sí, ya hemos empezado el año pasado con estudios bien interesantes, porque además una primera priorización e identificación de este tipo de proyectos se hizo con la comunidad, y la comunidad nos dijo: en esta zona, en esta ladera y con esta pendiente se tienen que hacer 3 o 4 zanjas. Teniendo en cuenta esa sabiduría, ¿no? Exactamente. Esos saberes previos que has mencionado de la población. Exactamente. Y ha sido para conocer el territorio, el lugar. Exacto, su zona, su clima, su temperatura, y además ha sido un proceso bien interesante, porque a partir de esta primera idea de ellos, de su localización y de la tecnología con la que ellos venían, lo que hemos hecho nosotros es apoyarlos con expedientes técnicos.
Y lo que hemos corroborado con los expedientes técnicos es que efectivamente estas zanjas de infiltración tienen que hacerse en esos lugares, con esas pendientes y con, digamos, en ese lugar donde han señalado estas personas. Entonces es impresionante, digamos, cómo hay un conocimiento que todavía dialoga, ¿no? Que todavía está presente. Y conocimiento, ¿no? Conocimiento nuevo, porque claro, lo que tienen ellos también es conocimiento igual, ¿no? Claro. Ese es uno de los proyectos. Tenemos otro proyecto que es apoyar la creación de un área de conservación privada en el distrito de Carampoma. Y en este distrito lo que se ha encontrado es un bosque interesante, un bosque nativo, que a su vez los bosques generan, digamos, protegen las fuentes de agua, son como una especie de esponja que absorben el agua y en el momento donde hay sequía, pues empiezan a aflorar el agua. Y entonces en esta zona también lo que vamos a hacer es una protección de la champa, que son estos pedazos de bofedales que a veces se van extrayendo de manera agresiva para poder cultivar a veces las flores para que se mantengan más tiempo fuera de su hábitat, no se pone como unas esponjitas verdes. Sí. Bueno, esas champas, ¿no? O turbas, como les dicen, están siendo también sobreexplotadas, ¿no? Por los viveros, por comerciantes intermediarios, etcétera, y eso es lo que queremos proteger en la zona, porque esa es una esponja de agua. Y a través de esta área de conservación privada también dar, digamos, más capacitación a los pobladores para que ellos puedan ser los propios guardianes de su conocimiento y de su propia especie, ¿no? Y a partir de este proyecto, de este programa, este trabajo, estamos preservando, estamos concientizando también acerca del consumo responsable del agua. Exacto. También estamos haciendo un uso sostenible, ¿verdad? Exacto, sobre todo eso, sostenible, ¿no? Hace un poquito más de un año, cuando entramos con este programa, lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, en los planes de desarrollo concertado distritales, la palabra cambio climático, seguridad hídrica o uso del agua era simplemente nominativo. No habían líneas de acción concretas en relación a cómo usar esto, qué hacer frente al cambio climático, cómo hacer un buen uso adecuado del agua, etcétera. Y claro, hicimos todo un análisis de los diferentes planes y lo que nos dimos cuenta es que hay, digamos, que proponerles, hay que decirles, bueno, sería interesante incluir estos temas, pero en relación a los saberes que tienen. Y ahora es muy fácil, ¿no? Porque ya tienen, digamos, incorporado, digamos, los temas que nosotros hemos señalado, pero que está basado en su práctica diaria, ¿no? Solo lo que hemos hecho es ordenar un poco esas ideas y ahora hay una real conciencia desde los alcaldes y los presidentes de las comunidades de incorporar estos elementos. Y es bien interesante porque hace más de un año, tanto presidentes como alcaldes, era muy difícil de que coordinaran. Ahora no. Ahora hay un proceso de coordinación intersectorial, interinstitucional, quieren hacer muchas cosas juntos y bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer, estamos todavía en ese proceso, ¿no? Eso a partir de la mediación que hay, ¿no? Exacto, de parte de ustedes. Sí. Bien, vamos a continuar conversando sobre este tema, pero antes nos vamos a una breve pausa y volvemos para seguir hablando de los recursos hídricos, de la responsabilidad en el uso del agua. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Dante Trujillo es conocido por ser uno de nuestros promotores culturales más importantes. Él ideó y edita ese esfuerzo quijotesco que es la revista Buen Salvaje. Él ha publicado su primer libro, un libro de relatos llamado El Palacio de la Felicidad. Soy Dante Trujillo y soy el autor del Palacio de la Felicidad, que es un libro que ha tenido a bien publicar Planeta, con 6 historias que he escrito a lo largo del tiempo, de los últimos años, quizá dándole vueltas. Y si he publicado ahora es porque me siento cómodo con el resultado, y espero que los lectores también. El Palacio de la Felicidad son 6 historias que tienen, si bien tienen un formato de cuento, de relato, tienen el aliento, me parece, de las novelas. Son bastante extensos, hay
El cuento que le da nombre al libro, El Palacio de la Felicidad, tiene aproximadamente 60 páginas, es casi una novela. Son historias que tienen en común que los personajes narradores o los protagonistas o quienes deflagran las acciones son mujeres, en las 6 historias. En algunas más evidentemente que en otras, ¿no? Me siento cómodo escribiendo y desarrollando historias que se centren más en los personajes que en las peripecias que les suceden. Esas historias están basadas o inspiradas en parte en vivencias, pero no necesariamente estrictamente biográficas, sino en cuestiones que yo he querido reflejar o reproducir, ¿no? Tengo un interés particular en tratar de capturar la paradoja, lo inenarrable. Eso me seduce mucho más que narrar peripecias muy complejas o vueltas de tuerca sorpresivas. Siento que tengo una narrativa de personajes, si se quiere, más que de peripecias, ¿no? He publicado recién este libro, y digo recién porque tengo casi 42 años, pero no significa que escriba recientemente. He escrito desde siempre, de toda la vida. Pero siento que las personas escriben por múltiples razones, ¿no? En algunos casos hay escritores o narradores inéditos o éditos que escriben porque lo saben hacer bien, porque les gusta, porque lo disfrutan, por venganza, por ajustar cuentas con la vida, porque lo quieran más, como se dice también, ¿no? Pero solamente se publica porque te lean. Entonces yo siento que de alguna manera lo que he desarrollado con los años es algo que yo me considero satisfecho con el resultado, y me gustaría sí que lo lean las personas, porque siento que ya es una voz que podría hacer empatía con el lector. Bien, regresamos con debate y diálogo. Se une a nuestra mesa de entrevistas, de conversación, de diálogo, Sofía Castro Salvador. Ya se encuentra con María Teresa Ore. Ella se nos une, profesora de la Maestría en Recursos Hídricos de la Universidad Católica del Perú. Pero antes vamos a presentar una nota informativa sobre el tema de hoy. ¿Los peruanos somos responsables con el cuidado del agua? ¿Usted qué opina? Una publicación en la revista Water Resources Research, especializada en ciencias naturales y sociales del agua, está causando preocupación en todo el mundo. La investigación señala que 21 de las 37 mayores reservas subterráneas del planeta perdieron más agua de la que lograron recibir en toda una década de observación entre los años 2003 y 2013. Estudios captados por satélites de la NASA evidencian que más de la mitad de los principales acuíferos subterráneos del mundo se están agotando a un ritmo alarmante. Asimismo, estos acuíferos subterráneos suministran el 35% del agua usada por los seres humanos.
La Organización Mundial de la Salud estima que en 2025 cerca de 2.000 millones de personas vivirán en países o regiones donde la escasez de agua será absoluta y los recursos hídricos por persona estarán por debajo de los 500 metros cúbicos anuales recomendados, cantidad de agua que necesita una persona para llevar una vida sana. Por otro lado, Nicole Bernex, expresidenta sudamericana de la Asociación Mundial del Agua, señala que casi 9 millones de limeños tienen el agua subsidiada y gastan más de 250 litros al día por habitante, por lo mismo que no les cuesta nada. La especialista agregó que en cualquier capital del mundo no se gasta más de 150 litros al día por habitante. Los acuíferos son sumamente importantes, ¿verdad? El agua del subsuelo es tan importante que representa, por ejemplo, una fracción amplia de la masa de agua que presentan los continentes, también abastece a la tercera parte de la población mundial. ¿Esta es la importancia del agua del subsuelo? Sí, es muy importante. Y generalmente el agua del subsuelo es de gran calidad y pureza, ¿no? Y por eso es que es usada básicamente para agua potable, ¿no? El asunto es de que como no es un agua que no es visible, es difícil, digamos, saber en qué nivel se encuentra, ¿no? O no pensamos la importancia que tiene. Y es como siempre digo, el agua del subsuelo es como las joyas de la abuela. Entonces uno la tiene que guardar para los momentos difíciles, ¿no? Pero según hemos escuchado, por ejemplo, en este breve informe, se está consumiendo, está desapareciendo a un ritmo bastante alarmante. Esto según investigaciones que ha presentado, por ejemplo, la NASA. Nosotros tenemos también un acuífero importante aquí en nuestro país. Sí, nosotros justo venimos trabajando desde el proyecto de la Universidad Católica en uno de los acuíferos más importantes, que es el acuífero de la cuenca del río Ica. Y este acuífero es uno de los más importantes en toda la costa peruana, ¿no? Porque tiene una gran capacidad de conducción, ¿no? Y es uno de los más grandes. Sin embargo, actualmente se encuentra en un problema enorme por sobreexplotación. De sobreexplotación, exactamente, ¿no? Entonces, en tan poco tiempo, digamos, el acuífero está presentando síntomas totalmente, digamos, la napa freática está a muy bajo nivel, ¿no? Cuando hablamos de esta sobreexplotación del agua del subsuelo, ¿podría ser un símil o podríamos hablar en términos de analogía con la minería ilegal, por ejemplo? ¿Qué nos dice María Teresa Oré? Sí, un símil con, perdón. La minería ilegal, cuando hablamos de esta sobreexplotación. No, en realidad no es lo mismo. Pero el asunto es que se ha depredado de una manera increíble el agua subterránea, ¿no? Claro, por eso hacía la analogía, ¿no? En realidad sentido. Sí, podría haber un símil, ¿no? Pero digamos guardando las diferencias, ¿no? Pero sí se ha depredado porque, digamos, ha habido un uso indiscriminado del agua porque en el caso de Ica han habido productos muy importantes como el espárrago, la páprica, la uva Red Globe, que ha tenido mucha importancia en el comercio internacional y entonces ha hecho un incremento de la demanda y este incremento de la demanda ha hecho que los productores, los agroexportadores comiencen, digamos, a bombear cada vez más de manera no regulada. Y sería importante normar sobre el tema de acuíferos, porque esto lo mencionó, y también lo dije al inicio del programa, ¿no? Lo mencionó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Mira, Mongesu. está normada, y ahora con la nueva ley está normada, pero sin embargo es muy difícil monitorear este asunto, pero digamos que sí se debería poner un énfasis en monitorear cómo se está usando el agua del acuífero, ¿no? Pero porque eso ha sido, digamos, uno de los grandes problemas que ha venido desde mediados de los años 90 en que se ha utilizado el agua de forma indiscriminada, el agua del acuífero. ¿Por qué? Porque estos productos de agroexportación han usado básicamente el agua subterránea, básicamente, ¿no? A diferencia de él, o sea, no ha habido una combinación con el agua superficial, que es lo que ahora se está promoviendo, ¿no? Una utilización combinada del agua superficial con el agua subterránea, ¿no? Entonces, en otro momento de la entrevista nos habló Sofía Castro de Santa Eulalia y cómo esta zona es tan importante para Lima porque representa la seguridad hídrica y energética de Lima y están desarrollando un programa en el que se está haciendo responsable a la propia población de ese cuidado, ¿verdad? Santa Eulalia entonces es muy importante para Lima y Lima lo conoce.
Bueno, justamente esa es también nuestra labor, ¿no? Señalar que Santa Eulalia puede ser la válvula de seguridad hídrica, energética y alimentaria para la ciudad de Lima. Santa Eulalia es parte de Lima, ¿verdad? Pero, sí, es parte de la cuenca de Río. ¿Todos los limeños sabemos de esta importancia? O sea, ¿somos conscientes de la magnitud de un programa como este? No, creo que bueno, nosotros estamos tratando de cada vez difundir más todo lo que se hace en la cuenca de Santa Eulalia, de que la gente tome conciencia de lo que significa un programa como este para una ciudad tan poblada como lo es Lima. Pero además, Santa Eulalia representa una acción bien interesante, que es posible coordinar entre todos los sectores. Al comienzo señalaba que normalmente el agua siempre está sectorializada, ¿no? Cuando estamos hablando de agua de riego lo ve cierto ministerio, agua para cierta actividad lo ve un ministerio o un sector. Pero en este caso lo que queremos demostrar que es posible la interacción transsectorial, es decir, sentarnos en una mesa los ministerios, las organizaciones privadas, la academia, las autoridades locales para poder tomar decisiones en relación al buen uso y cuidado del agua. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros cada mes hemos formado un comité coordinador donde se sienta el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, INGEMET, que es el Instituto Científico, digamos, del Ministerio de Energía y Minas, la Universidad Católica, la Universidad Agraria, ONGs, etcétera, además de los 8 o 9 municipios distritales y los 12 comunidades campesinas, para tomar decisiones y ver cómo son los avances en esta subcuenca tan importante para la ciudad de Lima. Y lo que tú decías es cierto, es momento ya de saber que Santa Eulalia puede ser la válvula para la ciudad de Lima, ¿no? Y justamente estamos trabajando en ese tema. Tenemos que retribuir de alguna manera todo el cuidado que hacen estas personas en la siembra y cosecha del agua. Y lo que vamos a trabajar, y lo que te mencionaba hace un momento, es mecanismos de servicios ecosistémicos, ¿no? Mecanismos por retribución de servicios ecosistémicos, en particular hídricos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tenemos que darle alguna forma de retribución a los que están cuidando el agua en las cabeceras medias y altas de la cuenca. Entonces, estamos buscando ese mecanismo, nos hemos sentado también con SUNAS, con CEDAPAL, con Acuafondo, The Natural Conservancy, la Católica Global Water Partnership, para ver cuál es el mejor mecanismo justamente para poder devolverle a esta cuenca todo lo que nos va a dar en el futuro si seguimos haciendo las cosas como lo estamos haciendo, ¿no? ¿Eso quiere decir que es posible gestionar el agua de forma sostenible, María Teresa Oré? Sí, y para esto quería justamente traer como ejemplo un problema de la escasez, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros acabamos de terminar un libro sobre la escasez del agua y teníamos miedo de ponerle el tema de escasez, pero en realidad ya se comienza a sentir la escasez del agua, ¿no? Y lo de Sao Paulo, como te decía, es casi el espejo de lo que nos puede pasar, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Sao Paulo? Mira, en Sao Paulo es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo. Creo que es la 8ª ciudad más grande del mundo, es una megalópolis, y sin embargo desde febrero y enero ha comenzado a sufrir la sequía más fuerte de los últimos años, ¿no? Y entonces de un momento a otro no ha habido agua potable, ¿no? Y no tenía la gente para consumir agua. ¿Te imaginas el caos que eso ha significado? O sea, que de un momento a otro todos los servicios no comiencen a funcionar, que la gente de repente abres el caño y ya no lo tienes. O sea, terrible, ¿no? Y lo importante es algo que tiene que ver con lo que acaba de decir Sofía, es de que hay 4 explicaciones de por qué sucedió esto, ¿no? Porque no es solo un fenómeno natural, o sea, ellos salen de un problema de sequía muy fuerte, una sequía que los ha golpeado en los últimos 2 años de manera muy fuerte, porque si tú piensas en Brasil es el país que tenía más cantidad de agua, mayor cantidad de agua, tiene lluvias abundantes y todo, pero en los 2 últimos años tuvo un problema de una sequía muy fuerte, pero eso no lo explica todo. El segundo problema es que la gente siempre ha pensado que el agua es un recurso infinito, que no se agota, inagotable. La tercera causa ha sido de que todos los bosques, todo lo que produce el agua, ¿no? Como son los bosques, han venido siendo deforestados en los últimos años, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de agua que podía haber sido los bosques, que eran antes, ya no están, ¿no? Y la otra cosa es la mala gestión del agua.
y en la cual, o sea, hay una gestión del agua que no es eficiente, pero aparte una gestión del agua que no participa la ciudadanía, no participa la sociedad civil. Entonces, de repente la sociedad civil se encuentra con que ya no tiene agua en los caños y de un momento a otro se siente totalmente sobresaltada. O sea, desesperada. Desesperada y frente a un caos enorme, ¿no? Entonces, las cosas que ellos, por ejemplo, recomiendan es que haya una gestión del agua, pero con participación de la población, que la población sepa realmente que el agua no es un recurso infinito, que se tiene determinadas responsabilidades frente al recurso, ¿no? Y que además sea una gestión democrática, que uno sepa quién está gestionando el agua, y eso carecemos todos, ¿no? Entonces, por eso es importante la participación de todos los actores también en la gestión del agua, ¿no? No solo las instituciones estatales, sino la sociedad civil, y una educación ambiental enorme en las ciudades. Porque es increíble, pero estas ciudades que son megalópolis son las ciudades más vulnerables. O sea, paradójicamente hemos ido construyendo una seguridad, pero una seguridad entre comillas, porque si tienes una cuestión de de que de un momento a otro te quedas sin agua, es un caos enorme, ¿no? Claro. ¿Se acabará el agua del planeta en algún momento? También yo se lo consulté a nuestra invitada Sofía Castro. Mira, esas son preguntas como, por ejemplo, me acuerdo de preguntas que me han hecho como ¿hasta cuándo vamos a tener el acuífero? ¿Hasta cuándo se va a terminar? No lo sabemos entonces. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que el agua está atravesando un momento muy difícil, o sea, se está depredando el agua, o sea, se están depredando los acuíferos, hay deforestación en la selva o en los bosques, ¿no? Hay deglaciación en las montañas, entonces todo eso te hace pensar que hay algo que está pasando y se están contaminando los mares, se están contaminando los ríos, o sea, realmente no solo en cantidad, sino en calidad de agua estamos yendo, digamos, a un futuro incierto, una incertidumbre. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que nosotros, hablando de Lima, ¿no? Vivimos en una zona desértica, que también no tenemos la gran densidad demográfica que otras grandes ciudades, pero igual, ¿sí? Seguimos creciendo a nivel de población, ¿podemos sufrir más esta escasez de agua? Exactamente, sí, o sea, mira, nosotros no somos Brasil, o sea, nosotros somos una zona, o sea, la costa es árida y son pequeños oasis, valles, en donde se han levantado las ciudades, ¿no? Pero estas ciudades van creciendo sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de, si podemos seguir creciendo como Lima está creciendo, ¿de dónde vamos a traer más agua? ¿No? O sea, y los costos que eso significa, no solo costos económicos, sino costos ambientales, ¿no? Teniendo esto en cuenta, ¿verdaderamente cuidamos el agua que tenemos? ¿Qué es lo que opina Sofía Castro? No, nuevamente lo que te mencioné hace un momento, ¿no? Todavía no tenemos una real conciencia del valor del agua, ¿no? En su dimensión más amplia, ¿no? Por ejemplo, en algún momento en el primer bloque mencionábamos el desperdicio de agua que había en los carnavales, ¿no? En el mes de febrero. Y según datos de Sedapal, en febrero, por ejemplo, del año pasado, se registraron aproximadamente 120.000 metros cúbicos de agua potable. Este fue el desperdicio. Ahora, ¿qué equivale estos 120.000 metros cúbicos aproximadamente a llenar más de 30 piscinas olímpicas? Esto lo dijo Sedapal, ¿no? Creo que no somos conscientes. Aquí está para nada, ¿no? Igual cuando hacemos actividades tan cotidianas como lavarnos los dientes o lavar las frutas, las verduras, dejamos siempre el caño abierto, ¿no? Y ahí se desperdicia miles de litros de agua por día, ¿no? Somos uno de los países en el mundo que consumimos agua por día bastante altos, ¿no? Por ejemplo, mucho más allá de 200 litros por día, ¿no? En Europa, más de 200 litros por día, por persona al día. En Europa creo que está menos de 100 litros por día. Entonces, y además tenemos todavía en la ciudad de Lima más de 1 millón de personas que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces estamos en un contraste, ¿no? Y en una distribución desigual, en un mecanismo perverso, como se quiera llamar, del uso inadecuado del agua, ¿no? Porque no tenemos conciencia de ello. ¿Por qué gastamos tanta agua? De manera innecesaria, María. Claro, pero hay además la otra cara de la moneda, ¿no? Que uno generalmente dice, bueno, la población consume en carnavales, tanto, ¿no? Pero sin embargo nos preguntamos, ¿cuánto consumen las empresas?
Por supuesto. ¿Quién está regulando a las empresas? Esas son las principales causantes en realidad de todos estos problemas y también del cambio climático. Exactamente, entonces ese es el asunto, ¿no? O sea, no es solo, digamos, capacitar a la población, sino que qué tanto están consumiendo las empresas, ¿no? Y las empresas que embotellan el agua, ¿no? Entonces, hay toda una distribución desigual del agua que también forma parte de todo este complejo, digamos, sistema de la gestión del agua, ¿no? Nos habló también Sofía Castro del tema de los glaciares, ¿no? Sí. El agua es esencial para la supervivencia y los glaciares son importantísimos, pero más del 40% de los glaciares se han derretido, nos comentaba Sofía Castro. Sí, justo estoy trabajando con unos geógrafos, glaciólogos, que son en este caso, y no solo ese problema ahora de la deglaciación, pero también el problema es que nosotros somos un país que está muy afecto, digamos, a los terremotos, a los temblores, y como se está deglaciando los nevados, entonces la posibilidad de que haya también derrumbe de estos glaciales que ocasione serias inundaciones y prejuicios es muy grande y no se está monitoreando lo suficiente, ¿no? Entonces eso es bien importante también recalcar. O sea, el agua, como digo, el agua es vida, pero también el agua puede ser destrucción si no la manejas bien, ¿no? Entonces tiene las dos caras, ¿no? De la moneda. Ahora, el Papa Francisco, que ha presentado su encíclica verde, que se llama Laudato Si, ha hecho pues una alusión general en toda la encíclica al cambio climático. Él ha expuesto argumentos teológicos, morales, científicos para desarrollar todas estas estrategias contra el cambio climático. Ha advertido el peligro, por ejemplo, del aumento en los niveles de los mares. Ha hablado también de medidas para de alguna manera frenar esta reducción del agua. El calentamiento global es real, ha dicho. Sofía Castro, de alguna manera esta encíclica verde puede ayudar a concientizar al mundo católico, al mundo seguidor al menos del Papa Francisco. ¿De qué manera aporta esta encíclica que es considerada ya histórica? Yo creo que es un aporte interesante, ¿no? Desde la mirada más, si quieres, teológica, ética, moral, ¿no? Creo que ha llegado en un buen momento la encíclica del Papa Francisco, porque justamente nos está diciendo que el problema actual que vivimos sobre el deterioro del medio ambiente y el contexto del cambio climático es producto de las actividades humanas, algo que los científicos ya nos habían venido diciendo hace muchos años. Pero ahora, claro, que nos diga quizás un religioso, nosotros somos muy católicos aquí en Perú sobre todo, ya es una llamada de atención fuerte. Entonces esperamos que por ese lado sí haya una conciencia, una toma real de conciencia de lo que estamos produciendo. Efectivamente lo que decía Teresa es cierto, ¿no? Hace un momento ella decía, también las empresas tienen un aporte importante y eso efectivamente, ¿no? La era industrial activó o aceleró mucho más este proceso natural del cambio climático, ahora es mucho más fuerte, ¿no? Producto de este modelo de producción y consumo en el que vivimos actualmente y el que tenemos que sostenerlo. Pero mucho de eso es porque nosotros estamos, haciendo que gire este modelo. Nuestro consumo actual, que es tan agresivo contra el medio ambiente, ¿no? Vamos al supermercado, vamos al mercado y recibimos bolsas de bolsas. Vamos a lavar las frutas y las verduras y dejamos el caño abierto. Entonces somos nosotros mismos los que tenemos que interpelar nuestras actividades también, y obviamente también lo harán las empresas, las industrias, ¿no? Porque también tienen partir de esta exigencia, ¿no? También de la población. Exactamente. Ojalá que este sea un punto de partida, porque justamente llega en un año clave. Recordamos que a fin de año es la conferencia de las partes 21 en París, donde se tiene que tomar un nuevo acuerdo acerca de lo que vamos a hacer para enfrentar el cambio climático que ya está encima. Y relacionando con el agua, el principal efecto del cambio climático se va a ver en el tema del agua. Y como decía Teresa, el agua es vida, pero también es destrucción. Las principales destrucciones que hemos vivido en nuestro país es también por el concepto de inundaciones, huaicos, etcétera. Algo tenemos que hacer frente a ello. Vamos a irnos a la pausa y regresamos con María Teresa Orey, con Sofía Castro, para seguir hablando de los recursos hídricos y de la gestión del agua, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos próximos garantizar que tengamos agua en los próximos 50, en los próximos 100 años? Pausa y regresamos con Debate y Diálogo.
tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Carlos Contreras y Marina Zuloaga hacen un gran esfuerzo por condensar la historia del Perú y permitir que la conozcamos incluso en nuestros ratos libres. Resultado es Historia Mínima del Perú. Bueno, sintetizar en 300 páginas 10.000 años de historia fue el desafío que nos pusieron los editores de este libro. Para afrontar esta tarea había que elegir algunos ejes que le dieran continuidad a nuestro recuento de esta reconstrucción histórica. Uno de estos ejes fue el poder. Definitivamente una sociedad no puede discurrir y permanecer cohesionada si no hay una entidad política que la gobierne. Otro de nuestros ejes fue la configuración territorial de nuestro país. De esto hemos querido los peruanos siempre hacer de flaqueza virtud, pero reconozcamos que no nos ha tocado un territorio, por así decirlo, fácil. Hay una cordillera, la cordillera de los Andes, que recorre el Perú de norte a sur y divide el Perú en las regiones naturales que todos hemos aprendido en la escuela, ¿no? La costa, sierra y selva, pero complica la comunicación de una región con otra. Y un último eje que quiero resaltar es la manera como los peruanos nos hemos formado. Somos una nación construida sobre la base de capas sucesivas de inmigración. Pasando a la forma como está constituido el libro, les diré que elegimos el formato de pequeños capítulos de un promedio de 12 páginas cada uno, que se pueden leer en un cuarto de hora, pensando en que uno lo pueda leer durante su viaje en microbús, o como una pausa después de la comida, o esperando salir a una fiesta. Son pequeños capítulos, 23 pequeños capítulos que nos hacen este recorrido de 10.000 años de historia. Los autores, Marina Zuloaga y quien les habla, Carlos Contreras, somos historiadores profesionales, ambos somos profesores universitarios. Nuestra vocación, creo en ese sentido, es comunicarnos con los estudiantes. Hemos escrito libros especializados y artículos, Marina sobre todo sobre el periodo colonial y yo sobre el periodo republicano, y creo que este ha sido nuestro mayor esfuerzo por comunicarnos a un público más amplio y diverso. Creo que este es un sueño que teníamos desde hace tiempo. ¿Y qué historiador no habría querido tener este privilegio, ¿no? Poder resumir en un volumen 10.000 años de historia de su país. Así que nos sentimos muy, muy contentos por ello. Los peruanos somos responsables con el uso del agua. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @ley7.3 y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy tenemos a dos especialistas en la mesa de debate y diálogo. A María Teresa Oré, profesora de la Maestría en Recursos Hídricos de la Universidad Católica del Perú, y también a Sofía Castro Salvador, coordinadora de programas de Global Water Partnership Sudamérica y docente de la Universidad Católica del Perú. Tenemos algunas preguntas en las redes sociales y también algunos comentarios tanto de Facebook como de Twitter. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a diario. Jimena Cifuentes nos pregunta: ¿cree que deben incrementar el costo del agua? Quizás de esta manera se pueda cuidar mejor el agua. Sofía Castro. Bueno, ahora Sedapal tiene un proyecto junto con las UNAS de hacer un incremento gradual de las tarifas de agua. Lo que hay que entender es que estas tarifas van a ser, uno, para cubrir los costos de producción, pero también para poder implementar un plan de inversiones de Sedapal. Ahora, este plan de inversiones, ¿en qué consiste? Uno, infraestructura gris, ¿no? Canales, tuberías, etcétera. Pero sobre todo hay un tema importante, que es el que yo quiero rescatar, que es el de la infraestructura verde.
Hace un momento hablábamos del mecanismo por retribución de servicios ecosistémicos, pero para poder proteger las fuentes de agua que están en las cabeceras altas de la cuenca, necesitamos también dinero, ¿no? Entonces, justamente este aumento de las tarifas de Sedapal, lo que quieren es captar un fondo para ser destinados a este tipo de mecanismos por retribución de servicios ecosistémicos, y es así donde podemos preservar las fuentes de agua. Mencionamos también en su momento que Santa Eulalia se puede convertir en la gran válvula de seguridad hídrica para Lima, pero para ello necesitamos también recursos, capital para poder hacer posible esto. Lo hacen, ¿no? Lo estamos haciendo con los recursos limitados que tenemos, pero es necesario tener más fondos. En este programa lo que hacemos es apalancar fondos de muchas instituciones nacionales, también locales, porque la mano de obra, por ejemplo, de los comuneros, de la población, es también, digamos, muy valorada, pero también de organizaciones internacionales. Y estamos teniendo una respuesta interesante, ¿no? Porque estamos generando más dinero de lo que estamos recibiendo de afuera, justamente para poder preservar estas fuentes de agua. Y creo que el hecho de aumentar un poco más la tarifa y que sea destinada a infraestructuras verdes para temas de reforestación, por ejemplo, para temas de zanjas de infiltración, en fin, para poder proteger las fuentes de agua, yo creo que es una buena justificación para este tema, ¿no? En algún momento en la pausa nos decía María Teresa Oré que en el futuro podría ser que el agua sea o se restrinja un poco el abastecimiento de agua, ¿no? Se den ciertos horarios. ¿Qué le respondemos a Jimena Cifuentes en que cree que se debe incrementar el costo del agua en las casas, y con respecto también al comentario que nos había hecho en la pausa? Bueno, el asunto es de que, o sea, es difícil mantener la actual demanda de agua. O sea, Lima crece más y demanda cada vez más agua, pero el asunto es que hay que poner un límite. O sea, no puedes seguir creciendo la demanda. Como nosotros decimos, hay que hacer una gestión de la demanda. No solo la gestión del uso, sino una gestión de la demanda. O sea, no se puede seguir pidiendo más agua. ¿Y eso qué nos lleva? De que en el futuro va a ser difícil poder sostener, digamos, esta cantidad de agua que estamos teniendo. Lo más probable es que comience a haber, digamos, un régimen mucho más fuerte, digamos, un monitoreo más fuerte en relación al agua, ¿no? Y por lo mismo, el agua, digamos, el precio que tiene el agua no corresponde para nada con lo que significa tener agua todas las 24 horas, ¿no? ¿Y cómo podemos, o qué recomendaciones le podemos dar a todos los que nos ven? O sea, lo sobre primero, el uso del agua. Sí, mira, más que recomendar, creo que tiene que tener políticas de agua. Hay que tener una política nacional de agua en la cual lo que se busque es, por ejemplo, impulsar la preservación de las fuentes de agua, ¿no? Preservar las fuentes de agua, preservar, o sea, todo lo que es una gestión eficiente del agua, conservar bosques, conservar las cuencas, ¿no? O sea, todo lo que signifique la preservación del recurso hídrico, y no solo ir pensando en traer más agua, sino que tiene que estar planificado. Y eso nos lleva a un tema que lamentablemente no lo tenemos todavía muy presente, que es la planificación de las ciudades. ¿Hasta dónde puede crecer Lima? ¿No? O sea, ¿qué estamos buscando con la gran cantidad de edificios que se está construyendo? ¿Podemos soportar toda esa cantidad de nueva demanda de agua que va a haber? ¿No? Esas serían algunas de las preguntas. Y eso significa tener unas políticas de agua y una planificación de las ciudades en relación a eso, ¿no? Bien, vamos a leer algunos comentarios de Facebook y de Twitter. De Facebook nos dice Wilder Rojas, o Jorge Latorre Jara, perdón: el agua es un elemento imprescindible para la supervivencia, sin embargo la sociedad aún no tiene la conciencia necesaria para racionalizar su uso. Luego nos siguen escribiendo con respecto a la pregunta que nosotros planteamos en redes sociales: ¿los peruanos somos responsables con el cuidado del agua? Nos dice Reni: para nada, no hay una cultura sobre el cuidado y uso responsable del agua. Giancarlo nos dice: el agua es vida y tenemos que valorarla y darle el correcto uso para conservarla. Mesa Gil Veranco: claro, nadie es consciente de la importancia que tiene el agua. Hoy en día hacemos mal uso de esta fuente vital. Se deben hacer campañas, seminarios, etcétera. Y en Twitter, Dani Gold: nadie cuida el agua, casi nadie, muy poco, será muy tarde, parece inevitable. Soluciones hay varias. Oscar Enrique: definitivamente no somos responsables, y lo peor es que el problema de escasez de agua muchos lo ven
como un problema a largo plazo y no es así. Exacto. Eso es Luego nos dicen, no cuidamos el agua vital para la vida humana porque no tenemos conciencia de este agotamiento mundial. Sí. Bien, vamos a finalizar, María Teresa Oré, con una breve reflexión, muy breve. Bueno, creo que sí vamos a tener conciencia cuando abramos el grifo y ya no venga agua. O sea, creo que en ese momento todos, como les pasó a los de Sao Paulo, ¿no? Que nunca pensaron que les iba a pasar eso, ¿no? Y de repente abrieron el grifo y ya no venía más agua. No estamos preparados para un escenario. O sea, lo que tenemos que preparar es tener unas políticas de agua, ¿no? Y que sea eso parte de la agenda política nacional de los partidos, del gobierno, de todo. Eso es, digamos, preservar el agua. No es solo decirle al ciudadano común que no malgaste el agua, sino también tener políticas de agua, ¿no? En el cual se preserve el recurso. Y preservar el recurso significa conservar las cuencas, planificación del recurso, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Sofía Castro, un breve apunte. Sí, bueno, en relación a lo que decía Teresa, se me venía a la mente que más bien garantizar la seguridad hídrica en el futuro significa también reducir los niveles de pobreza y la vulnerabilidad. Yo creo que tenemos que trabajar hacia ello, ¿no? Y ahora, digamos, es un buen momento para tomar acciones. Hace unos 5 años, PNUD hizo un estudio en el 2008, sobre las medidas de adaptación al cambio climático en relación al agua, y nos decía que teníamos 10 años para tomar medidas. Ahora creo que no tenemos ni 10 ya años, no tenemos, hay que tomar esas medidas ya. Muchísimas gracias, María Teresa Oré, profesora de la Maestría en Recursos Hídricos de la Universidad Católica, y Sofía Castro, coordinadora de programas de Global Water Partnership Sudamérica y docente de la Universidad Católica, por su presencia, por sus apuntes y por sus reflexiones con respecto al agua. Santa Eulalia se puede convertir en la gran válvula de seguridad hídrica de Lima, nos decían nuestros especialistas. El agua no es un recurso infinito, el agua se agota. Gracias por vernos, gracias por su sintonía. Nos despedimos y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta el día de mañana, chao.